Pasaríamos a la tercera ponencia del Ministerio. En este caso sería el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que corre a cargo de Viviana Rodríguez, que bueno, ya la conocemos aquí en Ruena porque colabora muchas veces con nosotros y bueno, pues que es subdirectora adjunta de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina de Variedades, Oficina Española de Variedades Vegetales y que nos va a hablar de, pues un poquito como nos adelantaba María José, del impacto de la fertilización en los futuros créditos de carbono, si es que lo tiene o no lo tiene, lo debería tener o no lo debería tener. Así que todo tuyo, Viviana, cuando quieras compartir. Bueno, pues eh, creo que estoy compartiendo ya, ¿no? Si falta ponerla en modo Sí, completo y le he ya. dado, a ver si me ha hecho caso. Ya, ¿no? Perfecto, estupendo. Todo tuyo, Viviana. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Em, bueno, ya me ha presentado José Luis, así que no me entretengo mucho más. Solo quiero puntualizar que en la subdirección en la que estoy, precisamente, pues dentro de nuestras competencias está el tema de los fertilizantes, la fertilización, digamos, implicaciones medioambientales y también el suelo agrícola. Por lo tanto, bueno, por eso mm, me han pedido que hable de este tema, que realmente, pues a la hora de preparar la presentación, digo, bueno, ¿y yo qué voy a decir de los créditos de carbono? Bueno, pues voy a iniciar hablando del reglamento que está recién aprobado, bueno, aprobado no, publicado la semana pasada, que es el reglamento 2024-3012, que es el que habla de estos sistemas de certificación de los créditos de carbono, centrándome un poco pues, en la parte que quizá entiendo que nos interesa o que aplica o puede llegar a aplicar al tema de la fertilización. Además, este reglamento, como veremos, deja las metodologías de certificación en el aire. Bueno, más que en el aire, quedan pendientes de un desarrollo por actos delegados. En el caso concreto de la parte agrícola, bueno, pues ya existe un primer documento borrador de por dónde podrían ir. Y entonces, bueno, me voy a contar un poco lo que he visto de este documento y a qué se refiere, o sea, o qué podría implicar de cara a la fertilización. Y por último, una serie de conclusiones que realmente las pongo pongo después las interrogaciones porque no tengo muy claro en qué concluir ni por dónde van a ir los tiros. Así sin más, bueno, pues ya empiezo con el reglamento que establece ese marco de certificación y se centra en tres tipos de actividades. Bueno, de actividades o grandes grupos son las asociaciones permanentes de carbono, el carbon farming o lo que se llama agricultura de carbono, o que en el reglamento se traduce como carbonocultura, y el almacenamiento de carbono en productos, que no sería nuestro caso. Se publicó, como dije, la semana pasada. Bueno, ese es el enlace que os dejo ahí por si luego, aunque con el número del reglamento se encuentra fácil en Internet. El objetivo del reglamento o el objetivo de la Unión Europea sigue siendo conseguir esta neutralidad climática para 2050, y en ese sentido sí que vamos, y siempre se ha defendido que la agricultura no solo es una fuente de emisiones, sino que tiene esa doble funcionalidad o esa posibilidad que no tienen más que posibilidad, tiene esa realidad que no tienen otras actividades, que es la de que puede absorber carbono. En este sentido, por lo tanto, se ha visto que, bueno, pues para fomentar esas absorciones por parte de la agricultura, en este caso concreto, este reglamento lo que propone es, o lo que busca, era poner encima de la mesa un ingreso extra para los agricultores, es decir, que ya no solo el agricultor cultiva trigo, sino que también puede cultivar carbono.
¿no? Por eso de la carbonocultura o la agricultura de carbono, el carbon farming, que quizá el término nos suene más. Em, y para eso, para ese fomentar estas certificaciones, lo que se quiere es armonizar un sistema a nivel europeo, que aunque es voluntario, el hecho de regularizar y tener un ámbito de actuación claro o unas reglas de juego claras e iguales para todos, se entiende que lo fomentará. Por lo tanto, el reglamento lo que hace es establecer unos criterios de calidad para cada una de las actividades, eh, y, un- y- y estos criterios tienen que verificarse de una forma estandarizada, que son estas metodologías de certificación, donde habrá unos sistemas de certificación con una serie de normas, criterios, seguimiento, y cómo, bueno, finalmente se podrán expedir esas certificaciones o unidades de certificación de carbono. Em, He querido aquí centrarme en una serie de definiciones por las cuales entendemos que la fertilización sí podría entrar dentro de este sistema de certificación, porque, bueno, el artículo 2.2, es decir, al principio esta certificación de carbono, se centraba solo en las absorciones de carbono. Pero finalmente, bueno, finalmente durante las negociaciones y en todo el debate fue surgiendo, y finalmente sí se ha recogido, que en la reducción de emisiones de suelo también puede ser una actividad certificada. Se hace expresamente referencia a la reducción de emisiones de los suelos agrícolas, aparte de la reducción de emisiones del carbono o absorciones de carbono. Habla también de que la carbonocultura es, por un lado, captura y almacenamiento de carbono en almacenes biogénicos, eh, pero también reducción de emisiones, como dije antes. Y en ese almacén biogénico de carbono también entran los suelos minerales y los suelos orgánicos. Pero por centrarnos en esos suelos agrícolas, que son suelos minerales, en los que puede haber una reducción de emisiones. Una vez que vemos que quizá la fertilización sí puede entrar dentro como actividad ¿cómo se dice? Es que no me gusta, de carbonocultura, agricultura de carbono, me gusta más. Pues hay una serie de requisitos para establecer que realmente se cumple esa reducción de emisiones, ¿no? Hay unos criterios de calidad que establece el reglamento, que son tanto de cuantificación, de adicionalidad, almacenamiento, seguimiento, responsabilidad, sostenibilidad. Debe estar certificada esta calidad, para ello hay una metodología que, como dije, ya vendrá más adelante, y además tiene que verificarse por un sistema de certificación que también tiene sus requisitos. Bueno, cada uno de estos criterios vienen establecidos en el reglamento en distintos artículos, y el tema de la cuantificación viene en el artículo 4. Este artículo da las bases generales para establece las fórmulas que establecen la línea de base y la medición total, ya sea de la absorción temporal como de la reducción de emisiones. Además, no solo hay que tener en cuenta las absorciones, sino las emisiones asociadas, es decir, hay que tener en cuenta, bueno, sumas y restas, las emisiones suman, las absorciones restan, y tienes que tener unos mínimos, evidentemente el balance tiene que ser, bueno, en este caso sería negativo, es decir, que sea más la absorción que la emisión, evidentemente. Además, se pide que se desglose por gas de efecto invernadero. Bueno, hay una serie de requisitos que vienen todos estipulados de forma general en el artículo 4. Además, bueno, sí, una cosa, aparte del establecer y cuantificar al inicio, hay que hacer un seguimiento, y para ello sí que establece que tendrá en cuenta tanto mediciones in situ como teledetección o modelización. Em,
El tema de la adicionalidad lo que quiere decir es que se tiene que ir más allá de lo que es obligatorio, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario. Y además tiene que haber un efecto incentivador. Esto significa que el hecho de que exista este sistema de certificación, es decir, este sistema de que finalmente le van a pagar algo al agricultor por esto, es lo que hace que realmente implante esta medida. En el tema del almacenamiento hay que acreditarlo, o sea, hay que acreditar que ese almacenamiento de carbono no es corto, sino que es a largo plazo. Además, se establecen una serie se dice que tiene que haber unas normas para el seguimiento, para la mitigación de los riesgos de cuando existe un riesgo de reversión o incluso para solventar esas reversiones que pudiera haber durante este periodo de seguimiento. Y todas estas normas van a venir en las metodologías de certificación que veremos, que, como dije antes, vendrán en el futuro por actos delegados. Un tema también interesante es que se considera que al final del periodo de seguimiento de la actividad, ese carbono que se ha absorbido y almacenado se va a liberar, a no ser que haya una nueva certificación. El tema de la sostenibilidad va en línea con que, bueno, con los principios de no hacer un daño significativo al medio ambiente, pero no se queda en eso. No es solo no hacer daño, sino que además tiene que tener unos beneficios secundarios en los cuales, bueno, establece hay, pues una relación de temas, pero en el caso concreto de la carbonocultura dice que además, o sea, por lo menos específicamente tiene que ser el tema, claro, el de la salud del suelo y la prevención de la degradación de las tierras. Es decir, hay una serie de requisitos que se pueden cumplir uno o varios, se tienen que cumplir, perdón, uno o varios, pero en el caso de la carbonocultura, aparte de otros que pueda cumplir, este es obligatorio. Vale, las metodologías de certificación, como dije, vendrán en el futuro por actos delegados. Se espera que se presenten durante 2025. Y las elaboran un grupo de expertos. Ahí dejo el enlace de este grupo, del grupo de expertos que se está ocupando de este tema. Bueno, realmente en ese enlace lo que viene es bueno, solo información del grupo y de las tareas que llevan a cabo. Además, bueno, hay una serie de prioridades que en el caso de la carbonocultura em, habla específicamente de que contribuyan a la gestión sostenible en tierras agrícolas. O sea, se priorizarán aquellas actividades que contribuyan a la gestión sostenible. He querido también destacar que estos actos delegados, el reglamento especifica que tendrán en cuenta una serie de cuestiones y he destacado tres de esas que creo que son importantes de cara al tema de la fertilización, uno o de la agricultura en general. Uno es que deben contribuir a la seguridad alimentaria de la Unión Europea. También se habla específicamente que se buscará evitar la especulación sobre las tierras. Y por último, bueno, por último, quiero decir, de las tres que yo he querido destacar, que se tendrá en cuenta la competitividad de los agricultores, así particularizando en el tema de los pequeños agricultores. Este tema me parece importante porque es siempre un punto clave para conseguir que realmente, o sea, como incluso comentaba antes María José, queremos una agricultura que siga siendo competitiva, que aporte a esa seguridad alimentaria, que los agricultores puedan ser competitivos. Además, el anexo 1 especifica punto por punto qué elementos debe contener una metodología de certificación. Estos elementos han venido desglosándose antes, es decir, qué tipo de actividad o qué prácticas y procesos contiene o que están en su ámbito, las normas para identificar sumidores y fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, las reglas de cálculo para la línea de base y su actualización, tanto de las normalizadas como de las específicas, lo mismo las normas de cálculo para las absorciones, para las emisiones del suelo, para las emisiones asociadas y otros temas que también se han ido hablando de pues, cómo se comprueba esa adicionalidad, cómo se hace ese seguimiento
y se establecen esas normas para la mitigación de riesgos de reversión, etcétera. O sea, todos los puntos que hemos ido hablando que tienen que cumplir los criterios, la actividad, es decir, esos criterios de calidad, pues tienen que especificarse en estas metodologías de certificación. Y ya metiéndonos dentro de la propuesta que hay encima de la mesa, o bueno, o el borrador, porque sí que es verdad que es un documento sin concluir, o sea, ya no solo que no es que no está adoptado y no se presenta como una propuesta de reglamento o de acto delegado, sino que tiene partes que están en blanco, bueno, están pendientes todavía, o sea, o el trabajo todavía sigue dentro del grupo de expertos, o incluso partes que dentro del grupo de expertos todavía no se ha aceptado y se presentan entre corchetes. De todas formas, bueno, este documento se presentó en este último trimestre del año y lo que se refiere a certificación, o sea, de carbono del suelo en suelos minerales y agrosilvicultura, sí que se dice que no quieren obligar a una lista concreta de prácticas, sino que se especifican unos criterios que deberán cumplir. Eso sí, se ponen una serie de ejemplos entre los cuales destaco el tema de la reducción de la fertilización, por ejemplo, con prácticas como agricultura de precisión, la utilización de leguminosas, etcétera, o la utilización, la aplicación de enmiendas orgánicas, que en este caso hay que destacar que solo sería una práctica a contabilizar si antes no se utilizaba en agricultura. Sí que también quiero subrayar el tema de que especifican claramente que las prácticas de reducción de emisiones de nitroso solo serían certificables si suponen un incremento de las absorciones de carbono o una reducción de las emisiones de carbono. Eh, realmente me cuesta, bueno, esta parte entiendo que tanto Ramiro como María José la tienen más que dominada. A mí me cuesta separar, o sea que yo ahí sí que les haría la pregunta de que me expliquen eh, la reducción de nitroso. eh, Entiendo que no va ligada a esa reducción, o sea, perdón, la reducción de emisiones de carbono no son equivalentes o no se computan de la misma forma de la reducción de CO2 equivalente. Pero bueno, eso es que, bueno, no es mi tema y más que nada para que no me hagan a mí la pregunta porque es que no sabría responderla. En cuanto al periodo que establece, se propone que la actividad tenga un mínimo de 5 años y el seguimiento un mínimo de 10. En el caso de la cuantificación se establece una línea de base armonizada, bueno, para el tema, perdón, esto sería para perdón, en línea de base armonizada hay una serie de proyectos de Horizonte Europa, emisión suelo, y proponen una serie de metodologías para calcular esta línea de base. Pero en el caso de la específica, em, bueno, durante todo el documento se establecen esas tres tipos de actividades. Está eh, la agrosilvicultura, por un lado, la de suelos minerales y el tema de los sumideros de carbono en suelos y las emisiones LULUF. Bueno, eso está en inglés, en castellano es no sé qué. Disculpadme. El caso de que la cuantificación para la línea de base específica en emisiones de suelos no está propuesta todavía. Em, pero por ver por dónde van los tiros, para el tema de las absorciones de carbono, especifican que tiene que ser tier 3 con una toma de muestras, una modelización. Hay una serie de criterios, como por ejemplo que la profundidad tiene que ser superior a los 30 centímetros. Se pueden utilizar tanto métodos ISO como otros métodos nuevos, siempre se utilice el mismo durante todo el periodo y que tengan y que excluyan o descuenten el carbono inorgánico. Además, establece también una serie
de propuestas para medir la densidad aparente del suelo que es necesaria para hacer ese cálculo, ese traslado entre el carbono orgánico del suelo medido y el almacenado. Em, en el caso de la adicionalidad, em, recordad que había comentado que la adicionalidad es decir que va más allá de las obligaciones. Pero aquí se establecen un par de excepciones. Cuando las obligaciones nacionales se han incluido en el periodo en ese periodo de la actividad, es decir, no quieren penalizar al que está recién implantando una normativa nacional. Y por otro lado, en el caso de que haya obligaciones nacionales, cuando no hay una obligación similar o del estilo a nivel europeo. Es decir, no quieres penalizar a un país que por ser más estricto en su normativa nacional, no va a poder, sus operadores no van a poder beneficiarse de este incentivo, cuando en otros países de la Unión Europea sí pueden. Se establece también un test financiero para ver cómo se controla o cómo se garantiza este efecto incentivador. Lo que decía, que si no hubiera este dinero detrás, esta certificación, este dinero asociado a esta certificación de carbono, el agricultor no pondría en marcha estas prácticas. En el caso de todo el capítulo de almacenamiento, seguimiento y responsabilidad, no hay todavía una propuesta definitiva en este documento. En cuanto a la sostenibilidad, se establecen, listan los requisitos mínimos mm, según digamos, eh, el punto o el escenario en el que nos centremos. En el caso de proteger la calidad del agua, habla de que la carbonocultura en concreto no supondrá un incremento de la fertilización nitrogenada, ya sea mineral u orgánica, por hectárea de SAU. Hay una excepción en el caso de que haya una eficiencia en el uso de nitrógeno muy, muy grande, como pongo ahí en la presentación. En el caso de la economía circular también se hace mención específica a los fertilizantes, porque se obliga que en el caso de la recolección de residuos de origen no orgánico, y hace con la mención específica a los fertilizantes, deben recogerse por un gestor autorizado. Además, en el caso de restos orgánicos, o bien se usan en agricultura o no se pueden quemar, a no ser que haya una valorización energética. Y esto en cuanto al DNSH, digamos, al no causar un perjuicio medioambiental. Pero aparte, en el caso de los cobeneficios, aquí se habla de tanto de absorciones de carbono o reducción de emisiones de carbono. Y en el caso de elementos de paisaje de alta diversidad, se especifica que no se pueden utilizar fertilizantes. Se hace una excepción para los estiércoles sólidos, pero siempre em, en poca cantidad, o sea, en estrategias de low input. Y por último, las conclusiones. Como decía, entre comillas o entre interrogaciones, bueno, tenemos un reglamento que ya establece, digamos, las reglas de juego generales. Tenemos que esperar, y en esas reglas de juego generales sí que se da opción no solo a absorción de carbono, porque sino que también a la reducción de emisiones. La idea que teníamos desde el principio era, por un lado, ¿cómo puede la fertilización entrar en este juego de la certificación? Siempre se hablaba, pues las enmiendas orgánicas, es decir, en esa parte de absorción de carbono. Pero aquí se ha abierto la puerta a esa reducción de emisiones. Esa reducción de emisiones eh, que tiene que venir, o sea, que tiene una serie de condicionantes que hemos visto antes, ¿no? La metodología, ya veremos. En principio, este año que viene tienen que presentarse las propuestas e idealmente aprobarse los reglamentos. ¿Qué prácticas hay relacionadas con la fertilización nitrogenada? Me ha gustado que en las anteriores presentaciones se ha hablado no solo de la aplicación, sino también está la cadena completa, cuando se fabrican los fertilizantes. Ahora mismo hay digamos, un impulso grande por parte del sector industrial en
lo que comentaba María José, de cambiar las fuentes de energía que utilizan, de forma que empieza a haber fertilizantes verdes que quizá eh, a la hora de fertilizar el agricultor los use de la misma manera, pero sí que la huella de carbono global del producto se reduzca de forma considerable. ¿Esto entra dentro de esto? Pues no lo sé. Así que bueno, quedo disponible para las preguntas al final y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues muchísimas gracias, Viviana. Yo creo que nos has aportado luz en estas sombras que tiene todo el tema de la certificación de carbono. Y bueno, lo que sí que somos conscientes es que, bueno, que esto es un proceso que todavía está abierto, que faltan muchos flecos por atar, pero bueno, que haya esa pequeña o gran puerta a la fertilización, pues creo que es importante porque al final, bueno, como veremos en este segundo bloque que empezamos ahora, pues la fertilización puede ser un factor muy importante en el tema de huella de carbono. Entonces, pues bueno, pues y afectar de muchísimas maneras, no solo en la producción, sino también en la aplicación, en la generación de biomasa. O sea, que bueno, que me parece estupendo que esa puerta no se haya cerrado todavía, así que genial.